con otras fibras, ¿no es así? Acuérdense. Entonces, bien, ahí están viendo el menisco medial, que ustedes ya lo conocen, el tracto espinotalámico lateral, que ustedes ya lo conocen, el menisco trigeminal, el menisco lateral, el pedúnculo cerebeloso superior, etc. Algunas cosas que ya hemos visto en la parte macroscópica. ¿Ok? Y si bajamos un poquito más abajo, de la misma manera, el cuarto ventrículo en su máxima expresión, si quieren, el pedúnculo cerebeloso superior, el tracto espinocerebeloso anterior, ahí están viendo el núcleo motor del trigémino, el núcleo espinal del trigémino, miren ustedes cómo están saliendo, están viendo el tracto espinotalámico lateral, que ya lo conocen al tracto espinotalámico lateral, el tracto tectoespinal, que es parte de la vía piramidal, el fascículo longitudinal medial, en fin. O sea, vamos a encontrar algunas otras, digamos, detalles que vamos a ver en este curso. Y si bajamos un poco más, vamos a encontrar, este corte es transversal en la parte caudal de la protuberancia, o sea, casi en el límite del bulbo raquídeo, ¿no es cierto? Ahí está el cuarto ventrículo, aparecen los núcleos del cerebelo, miren ustedes, el núcleo del fastigium, el núcleo boliforme, el dentado, que ya los conocen ustedes cuando hemos visto las vías corticovertebras. Vamos a ver algunos otros núcleos que se encuentran acá, núcleos que son del noveno par, miren ustedes, y así, de esta manera vamos a ir viendo algunos detalles y características que vamos a encontrar a este nivel. ¿Okay? Como les digo, personalmente no me interesa conocer estas cosas, que las memoricemos, porque en detalle ya sabemos lo que hay en cada nivel. Por ejemplo, en el mesencéfalo, ¿qué hay de importante? Está el núcleo rojo y la sustancia negra. En la protuberancia vamos a encontrar algunos núcleos de los pares craneales importantes. Y no se olviden que ya hemos ido viendo los haces ascendentes y los haces descendentes, que ustedes ya los conocen. El haz del tacto fino, del tacto grueso, telangesia, propioceptivos, etc. Y también los conocen los haces descendentes, el haz corticoespinal cruzado, el haz corticoespinal directo, etc. Ya conocen esos, el haz corticonuclear, en fin. Hasta ahí hemos llegado y estas mismas cuestiones vamos a encontrar en relación a cada cosa. ¿Okay? Por ejemplo, aquí estamos viendo los núcleos ovivares, ya que son propios del bulbo raquídeo. Claro, este corte es en el nivel inferior de la protuberancia, ya casi en el bulbo raquídeo. ¿Okay? Y ahí ustedes están viendo otras características de los núcleos y de las vías que vamos a encontrar. Obviamente que aquí adelante vamos a encontrar la vía piramidal, ¿no es cierto? Vamos a encontrar el menisco medial, la formación reticular, que es un poco más grande a este nivel. Y así sucesivamente vamos a ir bajando estos cortes. Ustedes van a ir viendo en el texto que están viendo, van a ir viendo los diferentes cortes de diferentes niveles que se hace del tallo cerebral. ¿Ok? Bueno, eso les quería decir. Ahora vamos a ver el cerebelo. Vamos a ver el cerebelo. Bueno, miren ustedes, ustedes en la clase están viendo, ¿no? El cerebelo es un órgano impar y medio situado en la fosa craneal posterior. Si ustedes se acuerdan de la cara endocraneal del occipital, el occipital tiene dos fosas occipitales o cerebrales y dos fosas cerebelosas, ¿se acuerdan?
en la cara endocranial del occipital, en anatomía 1. Entonces, el cerebelo ocupa las fosas cerebelosas de la cara endocranial del occipital. Y hay una membrana que divide el lóbulo occipital y el cerebelo, que ya les he mencionado en un comienzo, se llama la tienda del cerebelo. Es una membrana que parece una tienda de campaña que está dividiendo justamente el lóbulo occipital de los lóbulos occipitales de los lóbulos cerebelos. ¿Ya? Entonces es un órgano impar y medio situado en la fosa craneal posterior. Está en la parte posterior del tronco, del encéfalo e inferior al lóbulo occipital. ¿Ya? Presenta una porción central que es el vermis y otras dos porciones mucho mayores que se denominan los hemisferios. Enseguida les voy a mostrar. Miren, esta porción central que ustedes ven acá se llama vermis cerebeloso, ¿ya? Y las porciones laterales se llaman hemisferios cerebelosos, ¿ok? ¿Por qué se llama vermis cerebeloso? Se llama vermis cerebeloso porque tiene la forma de un gusano y por eso los anatomistas le han puesto el nombre de vermis cerebeloso, ¿ya? Miren ustedes, parecería que el cerebelo está medio doblado, es decir, así forma una especie de C para adherirse a los pedúnculos cerebelosos, ¿ya? Entonces el cerebelo tiene esta forma de C, está, digamos, un poco doblado, si quieren ustedes, ¿ya? Entonces en el cerebelo se describe una porción central o el vermis y dos porciones laterales o hemisferios, ¿ya? Desde el punto de vista funcional, se describen tres lóbulos: el anterior, el posterior y el flóculo nodular. Miren ustedes, están viendo claramente acá el nódulo anterior visto desde arriba. El nódulo anterior está de color rojo, el lóbulo posterior, que es el más grande, visto desde arriba y visto desde abajo, y en azulito está el flóculo nodular. No sé si tengo alguna figura mejor. Sí, esta. Miren, lóbulo anterior, lóbulo posterior, que se lo ve por arriba y también por debajo. No se ve. Lo voy a ver. Muy bien. Este es el lóbulo anterior, ¿sí? El rojo. El lóbulo posterior, desde la parte superior y desde la parte inferior, es el más grande. Y el lóbulo flóculo nodular, que es el pintado de color azul, ¿ya? Entonces, bien, yo les decía, funcionalmente el cerebelo se divide en tres lóbulos: el anterior, el posterior y el lóbulo flóculo nodular. ¿Ya? Esa es de división según la función. Desde el punto de vista funcional, ¿ok? Desde el punto de vista funcional. Bueno, bien, miren ustedes cuando vemos el cerebelo se divide en varios lobulillos, como ustedes están viendo, ¿ok? Miren, vamos a ver el primer lobulillo, se llama limbo. Los siguientes lobulillos se llaman lobulillo central. Ahí están viendo 2 y 3. Língula, lobulillo central. A continuación está el culmen, ¿ok? 4 y 5. Bueno, 4 y 5. A continuación está el declive, el 6. A continuación está el foliolo, el 7, ¿ok?
A continuación está el tuber, el 8. No, este es el 7, foliolo y tuber. El 8 es la pirámide, el 9 es la úvula. ¿Ok? Entonces, de nuevo, tiene 9 segmentos. La língula, el lobulillo central, el culmen, el declive, el foliolo, el tuber, la pirámide y la úvula. ¿Ok? Esos son los 9 lobulillos que tiene el cerebro. ¿Ya? Bien, entonces ya les he mostrado estas partes. Filogenéticamente, ¿cómo se divide? Filogenéticamente quiero decirles evolutivamente cómo se divide el cerebro. Filogenéticamente se divide en vestíbulo cerebelo, que se lo conoce como arquicerebelo, en espino cerebelo, que se lo conoce como palio cerebelo, y en centro cerebelo, ¿ya? Que se lo conoce como hongo cerebelo. ¿Ok? Les voy a mostrar ahora. El vestíbulo cerebelo o arquicerebelo, ahí ustedes lo pueden ver, está formado por el lóbulo flóculo globular, pintado de azul. Ese es el vestíbulo cerebelo. ¿Ya? Luego viene el espino cerebelo, que ustedes lo pueden ver pintado de rosado. ¿Ok? Espino cerebelo, o llamado también palio cerebelo. Y el más grande es el neocerebelo, ahí pintado de verde, el neocerebelo. ¿Ok? Entonces, filogenéticamente hablando, y enseguida les explico qué significa eso, el cerebelo está dividido en arquicerebelo, fíjense, lóbulo flóculo nodular, en espino cerebelo, parte del vermis cerebeloso, y en palio cerebelo o neocerebelo, ¿ok? Que está conformado por los hemisferios cerebelos, ¿ok? Bien, sí, les he dicho que esa es una clasificación filogenética, ¿no es cierto? Ya saben, arquicerebelo, el lóbulo flóculo nodular, palio cerebelo, parte del vermis, y neocerebelo, parte de los hemisferios cerebelos. ¿Ok? Bien. Enseguida les voy a explicar por qué se lo llama así. ¿Por qué se lo llama filogenéticamente así? La estructura de la corteza cerebral. Si ustedes ven desde un comienzo el cerebelo, en la parte externa está el área, la sustancia gris del cerebelo, es decir, la corteza cerebelosa, y en la parte media están los núcleos cerebelosos. Todo eso es sustancia gris. Y en la parte central está la sustancia blanca del cerebro. ¿Okay? Ahora, ¿cómo está formada la corteza del cerebelo? La corteza del cerebelo, como ustedes están viendo, tiene 3 capas. Una capa molecular, que es la más externa, una capa media, que está formada por las células de Purkinje, y una capa granulosa, que es la más interna. ¿Okay? La capa molecular, que es la más externa, ahí vamos a encontrar neuronas estrelladas, encestas, sus axones y dendritas discurren paralelamente a la capa. Esa es la capa molecular. O sea, la capa molecular hace sinapsis entre las mismas neuronas y tiene sinapsis con las capas de abajo y además con los núcleos del cerebro. ¿Ya? La segunda capa se llama la capa de Purkinje.
Sus dendritas se dirigen a la capa molecular y se ramifican. Son pequeñas fibras que se sinapsean con las células granulosas, con las de abajo, ¿sí? Y sus axones sinapsean con los núcleos del cerebro, ¿ya? Y finalmente la última capa pintada de celeste, o de azul si quiere, celeste, es la capa granulosa, que son células pequeñas y densas que dan 4 a 5 prolongaciones dendríticas, en fin. Y ahí ustedes tienen las 3 capas. No les nunca les vamos a preguntar qué tipo de neuronas hay, ¿no es cierto? Pero sí lo que deben saber que esta estructura de la corteza cerebelosa tiene conexiones con las capas inferiores y con los ganglios del cerebelo o núcleos del cerebro, ¿ya? Bien, vamos a ver la anatomía externa del cerebelo. Mejor acá les voy a explicar. Ustedes pueden ver acá la corteza del cerebelo, ¿no es cierto? Donde hemos visto que hay 9 lóbulos. Y en la parte central ustedes pueden ver los núcleos del cerebelo, ¿no? Ahí está el núcleo del fastigio, el núcleo globoso, el núcleo emboliforme y el núcleo dental, el más grande, ¿ya? Núcleo del fastigio del cerebelo, ahí son son pares. El núcleo globoso, el núcleo dentado y el núcleo del fastigio, ¿ok? Entonces, miren algo más que les quiero decir. Los núcleos globoso y emboliforme que ustedes están viendo acá, núcleos globoso y emboliforme, se los conoce como núcleo interpósito del cerebelo. En muchos exámenes he visto que los profesores han preguntado qué es o quiénes forman el núcleo interpósito del cerebelo, ¿ok? La respuesta del núcleo interpósito es el globoso y emboliforme. No se olviden nunca, por favor. Entonces aquí en la parte central tenemos los núcleos del cerebro, ¿ya? Bien, el cerebelo tiene vías eferentes y tiene vías aferentes también. Vamos a ver, por ejemplo, las vías eferentes cerebelosas, ¿ya? Eferentes cerebelosas. Miren ustedes, ahí ustedes están viendo la vía interpósito rúbrica, que va desde los núcleos globoso y emboliforme, que se llaman núcleos interpósitos, hasta el núcleo rojo contralateral. Esa vía se llama interpósito rúbrica, ¿ya? Luego llega a los tractos rubroespinales, y tienen una influencia motora homolateral. Ese es el primer tracto eferente. ¿Qué caía? Bueno, ese es el primer tracto eferente, que se llama interpósito rúbrico, ¿ok? Que va desde el núcleo globoso y emboliforme hasta el núcleo rojo y tiene actividad motora homolateral, ¿ya? Otra vía eferente es el tracto dentotalámico. Miren ustedes, acabo de dibujar eso. El tracto dentotalámico desde el núcleo dentado hasta el núcleo ventral lateral del tálamo contralateral y luego hacia la corteza motora contralateral también. Tiene influencia en la actividad motora contralateral, ¿ya? Esa vía se llama el tracto dentotalámico. La tercera vía
se llama el tracto fastigio celular. Fastigio celular. Perdón, fastigio vestibular. Perdón. Desde el fastigio, desde el núcleo del fastigio, van a ir hasta los núcleos vestibulares, laterales, homolaterales. ¿Cuáles son los núcleos vestibulares? Los que están en el oído interno. No se olviden que en el oído interno está el órgano del vestíbulo, que es el órgano principal del equilibrio y tiene conexiones con el cerebelo. ¿Ok? Esta vía eferente se llama fastigio vestibular porque va desde el fastigium hasta los núcleos vestibulares, laterales, homolaterales y contralaterales. Influye en el tono de los músculos extensores. ¿Ok? Tercera vía. La cuarta vía es el tracto fastigio reticular. Como ustedes están viendo en la figura, el tracto fastigio reticular, desde el núcleo fastigio hasta la neurona de la formación reticular. Influye en el tono homolateral. O sea, todos tienen influencia motora muy importante. Y este es el cuadro que ustedes tienen que sacarle una fotito, porque este es el cuadro que tienen que aprender. Ahí ustedes están viendo las vías eferentes cerebelosas, ¿no? Ahí están viendo la vía interpósito rúbrica, ahí están viendo la vía dentotalámica, la fastigio vestibular y la fastigio reticular. ¿Ok? El origen, el destino y la función. Esto es lo único que tienen que aprender. Bueno, no es lo único, es lo digo, ¿no? Estas son las vías aferentes procedentes de la corteza cerebral. La vía córtico-pontocerebelosa, ¿ok? Miren, parte de la corteza cerebral a través de los núcleos del puente hasta la corteza cerebelosa del lado opuesto. Transmite control desde la corteza cerebral. Importante esta vía porque va a transmitir el control desde la corteza cerebral. El control motor. ¿Ok? Esta vía se llama la vía córtico-oligocerebelosa. Va desde la corteza cerebral a través de los núcleos olivares inferiores del bulbo hasta la corteza cerebelosa de lados opuestos. Transmite control motor desde la corteza cerebral. ¿Ok? Esta es otra vía. La vía córtico-retículo-cerebelosa. Como ustedes están viendo, está pintándose. Desde la corteza cerebral a través de la formación reticular hasta la corteza cerebelosa, transmite control desde la corteza cerebral, control motor. Estas son las vías aferentes procedentes de la corteza. ¿Ok? Un poco complicado, chicos. Se te está sumando. Se te está sumando. Bueno, y la otra cosa que por hoy nomás les voy a decir. ¿Cuál es la diferencia en esta clasificación filogenética? Por ejemplo, el arquicerebelo. El arquicerebelo es el cerebelo más... el primer cerebelo en haberse creado en la evolución. Por ejemplo, los peces. ¿Qué hace un pez dentro de un acuario? Ustedes ven que el pez solo hace esto, ¿no es cierto? Mantiene su equilibrio. Ese pez tiene solo arquicerebelo. Ustedes nunca van a ver un pez echado y nadando, ¿no es cierto? Lo ven así. Porque los peces solo tienen arquicerebelos. Vean un acuario y solo van a ver así el pez. Ese es arquicerebelo. ¿Ok? El pariocerebelo
está en relación con el equilibrio que tenemos todos los mamíferos en cuanto a manejar los miembros superiores y los miembros inferiores. Miren ustedes cuando caminamos, ¿no? Miren cómo caminamos, ¿no? Regularmente. Normalmente caminamos así, ¿no es cierto? Normalmente caminamos así. O sea, miren cómo mantenemos el equilibrio, ¿no? Ese equilibrio lo debemos gracias a este cerebelo, ¿ya? Este cerebelo se llama paliocerebelo. Y el neocerebelo es propio de los seres humanos. Imagínense un cirujano suturando una herida en la córnea con un hilo 15 ceros, con un porta que es muy chiquitito, con un portaagujas y con una pincita, ¿no? Y el cirujano está con un microscopio y está con un 15 ceros que no se lo ve normalmente, sino con el microscopio está haciendo una sutura en la córnea de un paciente que ha tenido una herida en la córnea, ¿no? Ese es propio del ser humano, ¿no? Imagínense un relojero. Lleven ustedes el reloj de un relojero y este ñato va a agarrar sus pequeñas pinzas con su lupa y va a comenzar a manipular, ¿no es cierto? ¿Eso pueden hacer los primates? No. ¿Eso pueden hacer otros animales? No. Esa es solamente una dependencia del ser humano, del neocerebelo. Por eso es que los humanos somos más inteligentes, porque el neocerebelo lo hemos desarrollado mucho mejor que los otros animales que están por debajo de nosotros en el proceso de la evolución. ¿Ok? O sea, no se olvide que el arquicerebelo es aquel que solo mantiene el equilibrio y es propio de los peces, anfibios, ¿ya? El paliocerebelo es el que nos da el equilibrio, miembros superiores, miembros inferiores y cabeza. Y el neocerebelo es aquel equilibrio fino, aquel tono fino que podemos manejar. Cuando estas vías se lesionan, nos van a dar un síndrome cerebeloso. Voy a terminar el cerebelo en la siguiente clase, pero les quiero mostrar algo más. A ver si tengo... Lamentablemente no hay un buen internet. Pero ustedes ahora mismo en el YouTube busquen el síndrome cerebeloso. ¿Okay? Cuando tiene lesión del síndrome cerebeloso, en primer lugar las personas no pueden mantener el equilibrio. Cuando una persona se sienta, tiene muchos problemas al sentarse. Cuando una persona se para, tiene muchos problemas al pararse. Cuando una persona está caminando, camina como si hubiera tomado una botella de whisky, es decir, no controla el equilibrio. Y es muy fácil de que se caiga. Si tú le dices a una persona que con este dedo se agarre la punta de la nariz, este no puede hacerlo. Se agarra así, se lastima el ojo. ¿Ok? Si tú le dices que lleve un vaso de agua y se lo tome, no lo va a poder hacer. Lo va a llevar así, lo va a llevar al otro lado. Y además va a tener problemas en el equilibrio. Eso es lo más importante del síndrome cerebeloso. Por favor, véanlo. Ya. Vamos a terminar la siguiente clase del cerebro porque todavía falta. ¿Dónde está la lista?